Cuando el médico solicita un análisis de orina es porque sospecha que el paciente puede tener una infección en algunas partes de las vías urinarias. Si es que no se recolecta de manera correcta, puede ser que no veamos los glóbulos rojos o los eritrocitos en la muestra de orina. Aunque usted no lo crea, vemos que han llegado muestras de orina en frascos en envases de cerveza o de gaseosa. Entonces altera todos los resultados que se hace al procedimiento de orina. La orina, cuando es expulsada del cuerpo, se divide en tres partes, como un chorro inicial, luego viene el chorro medio y luego el chorro final. La parte esencial para poder nosotros analizar la muestra de orina es el chorro medio. Por ejemplo, si el paciente estaría excretando glucosa en su muestra de orina, las bacterias pueden consumir esa glucosa y puede ser que nosotros digamos que no tiene glucosa en orina cuando sí está teniendo glucosa en orina. Hoy hablaremos de un tema fundamental para la precisión en los diagnósticos, la correcta obtención de la muestra de orina. Aunque parece un proceso algo sencillo, realizarlo de una manera inadecuada puede afectar los resultados y diagnósticos. Nos acompaña un tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica, quien compartirá recomendaciones prácticas y responderá preguntas sobre cómo recolectar esta muestra correctamente y así garantizar la calidad de los análisis. No se pierdan esta entrevista y conozcan detalles que pueden marcar diferencias en su salud. El licenciado Roberto Céspedes Poma es tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, fundador del Instituto de Estandarización del Laboratorio Clínico del Perú, egresado de la maestría en Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Católica de Trujillo, Perú, expositor internacional en congresos y cursos de laboratorio clínico. Libro publicado, Guía de Estandarización en Uroanálisis, año 2022. Gerente comercial del Laboratorio Clínico Repromedic. Implementó el primer laboratorio molecular acreditado con ISO 15189 del país. Démosle la bienvenida al licenciado Roberto Céspedes Poma, tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Bienvenido, licenciado Roberto, a nuestro espacio Hablemos de Tecnología Médica. Gracias por la invitación al Consejo Nacional de Tecnólogos Médicos. Tenemos una pregunta respecto al tema que usted nos va a comentar. Y la primera es, ¿por qué es importante que una muestra de orina se obtenga de manera adecuada y cómo puede afectar los resultados en el análisis? Cuando el médico solicita un análisis de orina es porque sospecha que el paciente puede tener una infección en algunas partes de las vías urinarias. Pueden ser vías bajas, medias o altas, y para ello es esencial poder recolectar de manera correcta la muestra de orina. Un ejemplo, si el paciente estuviera con un daño a nivel renal y el sangrado fuera muy leve, imperceptible al ojo humano, si es que no se recolecta de manera correcta, puede ser que no veamos los glóbulos rojos o los eritrocitos en la muestra de orina. Por eso es esencial saber cómo debemos recolectar la muestra de orina. ¿Cuáles son los pasos básicos que cualquier persona debe seguir para recolectar una orina correcta? En nuestro país, en la mayoría de las farmacias venden los frascos estériles que vienen en una bolsita hermética sellada, especialmente para recolectar muestras de orina. A estos frascos se les conoce como frascos para recolección de orina, y en estos frascos son los ideales para poder recolectar la muestra de orina. Los pasos son los siguientes: se obtiene este frasco, se retira la tapa, se rotula el nombre correcto, completo, el año de nacimiento del paciente y la hora en que se va a recolectar la muestra de orina. Luego se recomienda que el paciente se haga un correcto lavado de manos con agua y con jabón, y la otra recomendación es importante, que pueda secarse con papel toalla. Los puntos que siguen netamente de la recolección de muestra de orina son los siguientes: se debe recolectar el chorro medio de la orina. La orina, cuando es expulsada del cuerpo, se divide en tres partes, como un chorro inicial, luego viene el chorro medio y luego el chorro final. La
parte esencial para poder nosotros analizar la muestra de orina es el chorro medio. Entonces el paciente, una vez que recolecta el chorro medio, cierra correctamente el frasco, porque muchas veces hace de manera correcta todos los pasos anteriores, pero cuando traslada la muestra se puede derramar y se perdió la muestra. Entonces debe asegurarse de cerrar herméticamente el frasco, y cuando entrega en el laboratorio, el paciente debe exigir al profesional del laboratorio clínico que verifique si está bien rotulado sus datos, si la muestra de orina está bien o es necesario que vuelva a recolectar. ¿Por qué es necesario recolectar el chorro medio y no los otros chorros como usted mencionó? Al inicio te comentaba un ejemplo de los pacientes que pueden tener sangrados imperceptibles, ¿no? Que tal vez el paciente ve su muestra de orina de un color normal, pero está botando glóbulos rojos en la orina, y como las cantidades son mínimas, puede ser que si recolecta el primer chorro no se pueda ver los glóbulos rojos porque han sido expulsados en el inodoro. Si se recolecta el chorro final, puede ser que no se vea tan bien estos glóbulos rojos. Entonces, para ello es necesario que el paciente, el profesional del laboratorio clínico, le explique muy bien al paciente que cuando va a miccionar, expulse al inodoro la parte inicial de la orina, luego introduzca el frasco de la orina, y cuando el paciente vea que ya está más de la mitad lleno el frasco de la orina, pueda retirar y terminar de miccionar en el inodoro. Entonces, por eso es esencial la recolección de chorro medio. Licenciado, ¿y cuáles son los errores más comunes que se suelen cometer al obtener una muestra de orina y cómo es que podemos evitarlos? Un error frecuente que vemos en los hospitales y laboratorios clínicos es que los frascos con lo que los pacientes recolectan no son los idóneos, no son estos frascos estériles que te comenté, sino que utilizan frascos de mermelada, frascos de mayonesa. Aunque usted no lo crea, vemos que han llegado muestras de orina en frascos en envases de cerveza o de gaseosa. Entonces altera todos los resultados que se hace al procedimiento de orina. No solamente vemos en el microscopio, sino también le hacemos algunas pruebas con tiras de orina, que son reacciones químicas, y estas reacciones pueden ser alteradas por el contenido que contengan estos frascos. Por más que los pacientes digan que lo han lavado bien el frasco, ¿no? Mayormente son contaminantes que van a alterar el resultado. ¿Cuál es el tiempo máximo que puede pasar en tomarnos la muestra y así poder entregarlo? Lo ideal es que el paciente pueda hacer la recolección de la muestra de orina en el baño de la institución donde van a procesar su muestra, si es un laboratorio privado o si es un hospital. Pero por la alta demanda de pacientes que hay en los hospitales de nuestro país, se pide a los pacientes que lo puedan recolectar también en su casa y luego traerlo al hospital o al laboratorio privado. Este tiempo no debe pasar más de media hora a una hora. ¿Por qué? Porque no solamente es que llega su muestra y lo procesan de inmediato, va a depender de la cantidad de pacientes que tenga el hospital. Entonces la muestra, ni bien se recolecta, se debe entregar en la unidad de entrega o recepción de muestras. A estos pacientes que toman la muestra en sus casas, ¿qué recomendaciones le daría para que esta muestra sea precisa? Cuando recolecta, que se asegure de que el cierre sea lo más hermético posible, ¿no? ¿Qué significa? Que puede probar moviendo ligeramente el frasco, que no haya chorros, que no haya goteos. ¿Para qué? Para que no se pierda la muestra en el traslado. La mayoría de los pacientes llegan a los hospitales con el frasquito y dentro de una bolsa, y esta bolsa, bueno, pues en movimiento en el camino, en el ómnibus o en el taxi, como llega el paciente al centro de salud. Entonces eso es lo esencial, que se asegure que esté bien cerrado. Y lo otro es que si es que pudiera el paciente conseguir algunos gel packs, que es para preservar la muestra, sería ideal que coloque algunos gel packs dentro de la bolsa. ¿Para qué? Para poder detener el crecimiento de las bacterias y así no poder nosotros dar en el laboratorio un resultado erróneo. ¿Por qué? Porque las bacterias consumen, por ejemplo, si el paciente estaría
excretando glucosa en su muestra de orina, las bacterias pueden consumir esa glucosa y puede ser que nosotros digamos que no tiene glucosa en orina cuando sí está teniendo glucosa en orina, ¿no? Licenciado, ¿podría indicarme qué tan importante es que un tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica pueda tomar esta prueba y así analizarlas? Es esencial que sea un tecnólogo médico el que procesa la muestra de orina. ¿Por qué? Porque nosotros como tecnólogos médicos con especialidad en laboratorio clínico, anatomía patológica, llevamos 5 años de preparación con cursos estrictamente de laboratorio clínico. Dentro de ellas tenemos bioquímica 1, bioquímica 2, hematología 1, hematología 2 y así citología también llevamos, que son cursos esenciales para poder nosotros identificar las células que vamos a encontrar en la muestra de orina. ¿Qué pasaría si es que lo realiza cualquier otro profesional? Personalmente he visitado todo el Perú y he podido ver que en los laboratorios que se encuentran alejados de la capital, las zonas rurales, por ejemplo, hasta el momento no he encontrado un reporte de análisis de orina que digan que hay presencia de células tubulares, que hay presencia de eritrocitos dismórficos. Y estas células ya me dan un diagnóstico, ni siquiera me dicen que estará ocurriendo algo o no, sino que si yo veo células tubulares en muestras de orina, yo ya sé que el paciente tiene daño a nivel tubular de sus riñones. Entonces el médico con ese reporte de esta célula en específico que vemos nosotros los tecnólogos médicos en orina, el médico puede iniciar tratamiento o solicitar otras pruebas como de imágenes, ¿no? Como resonancia o otras pruebas adicionales si desea confirmar aún más. Pero si, por ejemplo, de los eritrocitos dismórficos que te mencioné, si yo veo eritrocitos dismórficos de tipo acantocito, esta célula, este glóbulo rojo ya me dice que el daño es a nivel glomerular y tiene una alta sensibilidad. O sea, simplemente si yo identifico este tipo de glóbulos rojos en orina, ya doy el diagnóstico. Perfecto, licenciado. Tenemos unas preguntas realizadas por el público que nos sigue a través de las redes sociales. ¿Estamos listos para que la pueda responder? Claro que sí. Muy bien. La primera pregunta es, Vilma Soto nos dice, ¿qué tan necesario es realizar una higiene previa antes de recolectar la muestra de orina? ¿Realmente influye en el resultado de los análisis? Los artículos científicos de la actualidad y los estudios que han realizado comparaciones entre los pacientes que realizan un previo aseo genital y los que no se realizan el previo aseo genital han determinado que no influye en los resultados de orina, por lo cual nosotros en la actualidad no recomendamos el aseo genital en sí. Lo que sí recomendamos es un correcto lavado de manos. Ejemplo, si el paciente es varón, le recomendamos que con las manos que están bien lavadas pueda retraer el prepucio y pueda exponer el glande para que pueda hacer una correcta recolección de muestra de orina. Si la paciente es mujer, con las manos que ya han sido bien lavadas, pueda separar los labios mayores para que pueda hacer una correcta recolección del chorro medio. Muy bien, licenciado. Tenemos otra pregunta. César Ramírez nos pregunta, ¿hay algún alimento o medicamento que se debe evitar antes de recolectar la muestra de orina para no afectar los resultados? En el caso de los alimentos, lo que pueden afectar son los alimentos que tienen un pigmento rojo fuerte. Por ejemplo, si el paciente el día anterior consumió beterraga, puede ser que la muestra de orina se vea de color rojo y el color intenso que genera este alimento pueda afectar en las reacciones químicas que se hacen en el laboratorio.
O sea, puede darnos un falso positivo o un falso negativo. Entonces se recomienda que no consuman alimentos que tengan un pigmento fuerte para no cambiar el color de la orina por los alimentos. Y con respecto a los medicamentos, el paciente tiene que informar cuando entrega la muestra qué medicamentos está tomando. Nosotros no le podemos decir que deje de tomar sus medicamentos porque el médico ya está dando algún tratamiento, pero el paciente debe de indicarnos qué medicamentos está tomando. ¿Por qué? Porque hay algunos medicamentos que se cristalizan en el cuerpo. Entonces, si nosotros vemos cristales en orina, debemos de reportar como cristales de medicamento. ¿Para qué? Para que esos cristales que están generando estos medicamentos no ocasionen una litiasis en el paciente. En palabras sencillas, que no se genere una piedra en alguna parte de las vías urinarias, ¿no? Hay otra pregunta. Vane Emperatriz comenta: ¿cómo se debe hacer el control de calidad a las tiras para la orina? Justo estaba mencionando estas tiras. En este caso, hay controles internos y controles externos. Por lo general, los controles internos los vende la misma empresa que comercializa las tiras de orina. Estos controles internos simulan como si fuese una muestra de orina tal cual como lo emite el paciente, y se aspira con una pipeta y se dispensa sobre cada almohadilla que tiene las tiras de orina, y se espera el tiempo que menciona el inserto para hacer la lectura. Se hace la lectura y se hace el reporte y se compara con una tabla que viene para el control normal y el control patológico. Estos son los controles internos. Pero también existen los controles externos. Los controles externos no los vende la misma casa comercial que vende la tira de orina. Los controles externos los venden otras empresas que se dedican solo a la fabricación de controles. Entonces, estos controles externos muchas veces son a la ciega, no nos dicen qué resultado nos va a salir. Nos envían la muestra de orina y nosotros procesamos en el laboratorio y registramos estos resultados en la página web de la marca que hemos comprado del control externo, y ese fabricante de control externo nos va a decir si estamos dando un correcto resultado o estamos dando resultados erróneos con la marca de tira de orina que estamos usando en nuestro laboratorio. La importancia de las tiras, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Marita nos pregunta: ¿en qué momento debemos sacar la muestra de orina? Supongo que se refiere en qué momento debe de recolectar la muestra de orina, cuando menciona sacar la muestra de orina. En este caso es recomendable que sea la primera orina de la mañana. Es esencial esa pregunta, porque no le habíamos mencionado, pero es necesario que sea la primera orina de la mañana. ¿Por qué la primera orina de la mañana? Porque normalmente en nuestra rutina trabajamos todo el día, cenamos y nos acostamos y nos levantamos, un ejemplo, 5, 6, 7 de la mañana. En el periodo que descansamos, que nuestro cuerpo está en reposo, nuestros riñones siguen trabajando, sigue filtrando toda la sangre que tenemos en el cuerpo, sigue pasando por el riñón, se va filtrando, y conforme se va filtrando, va bajando hacia la vejiga ya en forma de orina. La sangre filtrada es transformada en los riñones hacia orina. Todo lo que es desecho pasa como orina hacia la vejiga. Entonces, en la vejiga, si hubiera algún cristal que está causando daño al paciente, va a ir acumulándose en este periodo de hora que descansamos, que puede ser 4 horas, 5 horas que estamos durmiendo. Si hubiera algún microorganismo, alguna bacteria que esté infectando las vías urinarias, también van a aumentar, se van a proliferar, y la vamos a poder nosotros identificar cuando realizamos el análisis de examen general de orina. ¿Qué pasa si es que el paciente se olvida de recolectar la primera orina de la mañana y nos trae al laboratorio la segunda, la tercera orina de la mañana?
puede ser que nosotros entreguemos un resultado incorrecto si el paciente no nos avisa. Si el paciente nos avisa que no es la primera orina de la mañana, nosotros tendremos las consideraciones cuando evaluamos esa muestra de orina. Estas consideraciones, por ejemplo, son las mismas que se debe tener en caso de que tomen una muestra de orina en una emergencia o urgencia, por ejemplo, en la tarde. No. De la primera orina de la mañana de manera obligatoria es para los pacientes que no tienen ningún caso de emergencia. Si es un caso de emergencia, se acepta la orina del momento o la orina aleatoria en cualquier hora del día, ¿no? Porque igual va a reflejar el tipo de enfermedad o Sí. descarte que desea. Así es. Muy bien. Tenemos una más. Teresa Durán nos vuelve a preguntar: ¿es cierto que la primera orina de la mañana es la mejor para los análisis? ¿Y en qué casos se recomienda específicamente? Sí, repito, como es una orina concentrada, lo más probable es que si hay microorganismos o si hay células que están proviniendo desde el riñón, lo vamos a ver cuando nosotros llevamos la muestra de orina al microscopio. ¿Qué pasa si no es la primera orina de la mañana y nos da la segunda, la tercera, la cuarta orina? ¿O qué pasa si es que el paciente toma bastante agua para poder recolectar su muestra de orina? Pues va a diluir las cantidades de células, va a diluir las cantidades de cristales, va a diluir las cantidades de bacterias que pueden estar presentes, que nosotros deberíamos de detectar para que el médico le dé un correcto tratamiento. Entonces, estas interferencias pueden afectar en la calidad del resultado que emite el laboratorio. Por eso es la importancia de la primera orina de la mañana. Muy bien. Tenemos una última pregunta. ¿Cómo recolectar muestras de orina en bebés? Belinda Pumal nos pregunta esto. Excelente pregunta. En este caso, para los bebés, en las farmacias venden unas bolsitas recolectoras exclusivamente para bebés y se recomienda que ahí sí se aplique el aseo genital en los bebés. Todos los estudios concuerdan con esto, que se debe realizar el aseo genital y luego adherir o pegar, para que los pacientes no se entiendan, pegar alrededor, al borde de la zona genital, sea el bebé varón o mujer, pegar con mucho cuidado, y que el padre de familia esté pendiente de que miccione. No es que colocó la bolsita y luego de un tiempo recién observa, no, debe estar pendiente y también utilizando métodos que pueda inducir a que el bebé miccione. Por ejemplo, en algunos casos nos da resultado a nosotros en el laboratorio, una vez que el papá o la mamá ha puesto la bolsita, ha hecho el aseo genital al bebé, pone la bolsita, que lo lleve al lado del lavadero de manos, que abra el caño. Entonces el sonido que cae el agua induce al bebé, ¿no? Entonces en unos minutos ya el bebé orina en la bolsita, ni bien el bebé haya miccionado, que el papá con mucho cuidado retire para no perder esa valiosa muestra y que pueda entregar al laboratorio clínico. En estos casos, el tiempo máximo que recomiendan los estudios de la bolsita que debe estar pegado a la zona genital del bebé es de media hora, y si pasa la media hora ya se ha visto que hay proliferación bacteriana y puede ser que veamos nosotros en la muestra de orina del bebé bacterias en abundancia, pero no significa que esté causando una patología al bebé, sino es un contaminante que se ha generado por el exceso de tiempo. Entonces el papá, si ve que después de media hora no ha podido orinar su bebé, es recomendable que cambie la bolsita por una nueva.
Hasta que empiece, hasta que orine. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado, por darnos valiosa información sobre una toma de muestra de orina específicamente, para que todos tengamos este conocimiento de cómo recolectarla y esta no se vea afectada al momento del análisis que hacen ustedes como tecnólogos médicos en laboratorio clínico y anatomía patológica. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, licenciado. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Recuerden darle like y compartir a este video para que todos puedan enterarse de las novedades que viene realizando el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. A su vez, los invito a seguirnos en las redes sociales del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, para que puedan enterarse de las actividades y así estar al tanto de Hablemos de Tecnología Médica. Soy la licenciada Atenas Vizcarra, que tengan una linda tarde.